Sean bienvenidos, jóvenes estudiantes, a esta clase denominada Reacciones derivadas de los ácidos, en donde nos enfocaremos en los nitrilos, en donde los profesores María Atencio, Sergio Pinto y mi persona Emily Villamonte les haremos un pequeño énfasis en lo que es este tema. A continuación, los dejaré con mi colega Sergio. Muy bien, me gustaría empezar primero diciendo qué son. Los nitrilos son sustancias en las que en uno de los extremos de la cadena de carbono hay un triple enlace entre un átomo de carbono y uno de nitrógeno. Estos experimentan una química similar a la de los ácidos carboxílicos y son derivados formales de la deshidratación de una amida. Bien, en torno a sus propiedades físicas podemos mencionar que el enlace triple cianuro difiere bastante del carbono-carbono, siendo algo más fuerte y mucho más polarizado, lo mismo que ocurría en el enlace carbono-oxígeno. También podemos mencionar que son buenos disolventes de compuestos orgánicos polares, como lo son ácidos carboxílicos, aldehídos, cetonas y demás, siendo a su vez relativamente solubles en agua. Muy bien, para su nomenclatura, la IUPAC nombra a los nitrilos añadiendo el sufijo nitrilo al nombre del alcano con igual número de carbonos. Aquí tenemos ejemplos como el metanonitrilo, el etanonitrilo, el etanodinitrilo y el 3-metil-butanonitrilo. Si este no actúa como función principal, se considera entonces como un sustituyente, ciano, precediendo el nombre de la cadena principal, teniendo ejemplos como ácido 3-bromo-5-cianohexanoico y ácido 3-ciano-ciclohexanocarboxílico. Siguiente, por favor. Los nitrilos unidos a ciclos se nombran terminando el nombre del anillo carbonitrilo. Por ejemplo, el benceno-carbonitrilo, el 3-oxociclohexanocarbonitrilo y el 3-bromo-5-hidroxiclohexanocarbonitrilo. Para la síntesis de los nitrilos, a partir de los alcanos, los nitrilos pueden prepararse a partir de aloalcanos mediante procesos de sustitución nucleofílica bimolecular o un ataque desde adelante. La reacción de buen rendimiento con sustratos primarios y secundarios y los terciarios se eliminan preferentemente formando alquenos. Aquí ocurre una sustitución nucleofílica. Entra un nucleófilo y sale otro, ya que se adiciona el ciano y sale el bromo. El bromo se va con el sodio y forma una sal, el bromuro de sodio. Y aquí se queda este butanonitrilo. A partir de carbonilos, los aldehídos y cetonas reaccionan con ácido cianhídrico formando cianhidrinas. Este ciano es negativo, el rojo. Tiene carácter nucleófilo y entra en el carbono, que es un centro electrófilo del carbonilo. Se adiciona y estando en un medio ácido tendremos protones de hidrógeno rondando. El oxígeno del HO de la derecha está cargado negativamente, así que él robará uno de los protones hidrógeno del medio ácido y formarán ese HO que se ve a la derecha. Supuestamente el compuesto se llamaría 1-hidroxiciclohexenocarbonitril. Esto es una reacción de adición nucleofílica. A partir de amidas, las amidas deshidratan para dar nitrilos. Se emplean potentes deshidratantes como el decanóxido de tetrafósforo, que eliminan la molécula de agua de amida, convirtiéndola en nitrilos. Bien, como siguiente punto tendremos la hidrólisis ácida de los nitrilos. Aquí los nitrilos se hidrolizan en medios ácidos bajo calefacción, transformándose en ácidos carboxílicos, que es lo que vemos aquí, y sales de amonio.
que es lo que tenemos acá. Para una mayor comprensión, podemos dividir esto en etapas o podríamos decir que tenemos el mecanismo de la reacción. Como vemos aquí, en la primera etapa tenemos lo que es la protonación del nitrilo. Este ácido, su forma estructural sería así. Lo que atacaría al nitrógeno que tenemos acá. Este ataca uno de los hidrógenos haciendo que se protone, que es lo que tenemos como resultado acá con una carga positiva. Luego tenemos el ataque nucleofílico del agua. Este ataca al carbono, que sería el electrófilo, como vemos aquí, y como este no puede tener 5 enlaces, nada más 4, vemos que se rompe uno de los enlaces de aquí y tenemos lo que es la adición de la molécula del agua, como vemos acá, y en vez de un triple enlace, tendríamos un doble enlace en el caso de acá. Posteriormente tenemos lo que es la desprotonación del agua, como vemos aquí, haciendo que se pierda uno de los hidrógenos, dándonos esta estructura como resultado. Como punto final tendríamos la tautomería, en donde el hidrógeno se pierde el hidrógeno, entonces el enlace quedaría un enlace doble de carbono-oxígeno, que es lo que vemos aquí. Y uno de estos enlaces, el carbono le cede los enlaces al nitrógeno, acá, para que éste se protone. ¿Qué pasa con la amida formada? En este caso tendríamos la hidrólisis de la amida. Esto podríamos decir que se da la protonación del oxígeno del carboxilo, que es este de aquí, y posteriormente tendríamos lo que es un ataque nucleofílico del agua al carbono del nitrilo. El agua atacaría a este carbono, que sería el electrófilo. Posteriormente tendríamos lo que es la desprotonación del agua y la protonación del grupo amino. Luego tendríamos lo que es la eliminación del amoníaco y la desprotonación del oxígeno carbonílico, dándonos como resultado nuestro ácido carboxílico y nuestra sal de amonio. Luego tenemos lo que es la hidrólisis básica de los nitrilos. Bien, los nitrilos se hidrolizan con sosa acuosa bajo calefacción para formar carboxilatos y amoníaco, que es lo que vemos aquí. Bien, tenemos el mecanismo de la reacción. Es un poco más corto. Tendríamos en la primera etapa lo que es el ataque nucleofílico del ion hidróxido al carbono del electrófilo del nitrilo, que es este de aquí. El nucleófilo atacaría el electrófilo, que es el carbono. Sucede lo mismo que en la reacción anterior. El carbono no puede tener 5 enlaces, así que se pierde uno de los enlaces con el nitrógeno, que quedaría con un doble enlace, y tendríamos la adición de OH, lo que está acá. Como segunda etapa tenemos la protonación del nitrógeno con el agua del medio. El agua protona al nitrógeno, que es lo que vemos aquí. Luego sucede, al igual que en la reacción anterior, un proceso de tautomería. Acá, como en el proceso anterior, quedaríamos en un doble enlace carbono-oxígeno y un enlace simple, que es lo que vemos aquí. También, ¿qué sucede en este caso con la amida formada? La amida formada en esta última etapa se hidroliza a carboxilato de sodio y a amoníaco en medio de la reacción. Al igual que en el medio ácido, la reacción de hidrólisis se puede parar en la amida controlando lo que es la temperatura y la concentración de la base.
Como siguiente punto, aquí tenemos lo que es la reacción de nitrilos con organometálicos. Los nitrilos reaccionan con organometálicos de litio o de magnesio para formar lo que son cetonas después de una etapa de hidrólisis ácida. Aquí podemos ver la reacción. Tendríamos un nitrilo que reacciona en este caso con litio bajo condiciones ácidas y en un medio acuoso que nos da como resultado nuestra cetona. ¿Qué sucede? En el mecanismo de reacción tenemos que en este caso el nucleófilo, que sería nuestro metil, que está aquí, atacaría al carbono, que es el electrófilo, haciendo que quede en un doble enlace. Como lo he mencionado, el carbono no puede tener 5 enlaces. Así que se añadiría nuestro nucleófilo a la estructura. Luego con el medio ácido y acuoso tendríamos lo que es la formación de una imina, que es lo que vemos aquí. ¿Qué pasa con esta imina formada? Sucede prácticamente lo mismo también, estos procesos son muy parecidos. Tendríamos lo que es la protonación del nitrógeno con el hidrógeno, dándonos este resultado. Atacaría, aquí tendríamos un ataque del oxígeno hacia el carbono, que en este caso también vendría siendo un electrófilo. Tendríamos que se añade la molécula del agua, que es lo que vemos acá. Posteriormente tendríamos una liberación de lo que es el amoníaco, como podemos ver aquí. Entonces quedaríamos en un doble enlace con el OH, que posteriormente nos da como resultado nuestra Ahora hablaremos sobre los enolatos de nitrilo. Como sabemos, los nitrilos presentan hidrógenos alfa ácidos que se pueden sustraer con bases fuertes formándose enolatos de nitrilo, en donde en la siguiente reacción tenemos al etanonitrilo, el cual reacciona con el LDA o disoprilamina de litio, la cual, como se mencionó anteriormente, es una base fuerte usada para la desprotonación de compuestos débilmente acídicos, en donde el etanonitrilo, al contener un carbono alfa, hace que el mismo actúe como un nucleófilo, de manera que el carbono pasa a tener 2 electrones libres, los cuales pasan a formar un enlace carbono-carbono con el cianuro, formándose el enolato de nitrilo, en donde el nitrógeno de la derecha queda cargado negativamente, ya que el carbono le cedió un electrón, siendo el carbono el nucleófilo y el nitrógeno el electrófilo, mencionando que los enolatos de nitrilo están estabilizados por resonancia. Siguiente, por favor. En la reducción de nitrilos a aminas, bueno, en esta reacción empleamos el hidruro de litio y aluminio, el cual se encarga de reducir los nitrilos a aminas. Esta se realiza en medio de éter, seguida de una hidrólisis ácida formando la etilamina, mencionando que el reductor aporta hidruros al carbono de nitrilo, protonándose el nitrógeno en la etapa de hidrólisis ácida, siendo este el nucleófilo y el H2 el electrófilo. Siguiente, por favor. En la reducción de nitrilos a aldehídos. En esta reacción tenemos como reactivo nuevamente al cianuro de nitrilo, que reaccionará con éter y el hidruro de isobutilaluminio o dival, el cual reduce los nitrilos a aldehídos. Esta reacción se realiza en medio ácido, consistiendo en la adición de hidruro al carbono de nitrilo, formándose una amina que se hidroliza al aldehído. Bien, ahora tendremos lo que son las aplicaciones de los nitrilos. Principalmente los nitrilos forman
parte de los productos naturales, encontrándose, esto lo podemos encontrar en lo que son las almendras, en los huesos de las frutas, en animales marinos, plantas y bacterias. Sus grupos ciano componen las estructuras de los lípidos y glucósidos cianogénicos. Bien, algunos ejemplos de las acciones de los nitrilos son en los cauchos de nitrilo. Esto es para hacer guantes. Es un copolímero formado por acrilonitrilo y butadieno, como podemos ver en la estructura. También tenemos lo que es la ciamemacina, que es un ejemplo de un nitrilo en el área de la farmacia. Este se utiliza como antiséptico, específicamente para los trastornos de ansiedad y de esquizofrenia. También tenemos la citalopram, que es otro fármaco de nitrilo utilizado como antidepresivo. También como último ejemplo tendríamos la amigdalina. Esta se encuentra en las almendras amargas, en las ciruelas, en los albaricoques y duraznos. En ambos podemos observar su estructura. Muy bien. En este caso, me gustaría agregar un experimento. En un tubo de ensayo se debe agregar 1 mililitro de acetonitrilo y adicionar 5 mililitros de hidróxido de sodio al 10%. Agitamos la mezcla, calentamos en baño María y agregamos agua. Luego de esto tratamos de percibir el desprendimiento de NH3. Siguiente, por favor. La reacción propuesta en la que reaccionan los compuestos es a través de esta, la cual ya vimos anteriormente. Es una hidrólisis básica de nitrilos. Tenemos un nitrilo, lo hacemos reaccionar de una primera etapa con una base y en la segunda con agua para producirnos acetato de sodio, con un ion carboxilato más amoníaco, que es el que se debe desprender según el laboratorio. Esta reacción se explica mejor con sus mecanismos de reacción y veremos cómo reacciona para que nos dé el amoníaco y la sal. ¿Podría regresar por favor a la hidrólisis básica? Antes, más, más. Ahí. No, después. Básica. Siguiente, ahí. Gracias. Aquí tenemos la misma dividida en etapas. Bien. Entonces, tenemos que conocer el mecanismo de reacción. En la primera etapa, dice, el ataque nucleofílico del ion hidróxido del carbono, electrófilo y nitrilo. En esta etapa, el hidróxido de la base realiza un ataque nucleofílico al carbón electrofílico del nitrilo. Cuando este hidróxido se adiciona, se empuja uno de los electrones pi de este triple enlace, el único triple enlace que se ve aquí, y se va hacia el nitrógeno, cargándolo negativamente y se forma lo que se ve. En la segunda etapa, se protona el nitrógeno con el agua del medio, el agua del H2O que se ve en el centro con las flechas. O sea, que uno de los protones del agua va hacia el nitrógeno y forma el NH de la derecha. Gracias. En la tercera etapa, ocurre una tautomería, en donde este doble enlace del NH, el que se ve con la flecha negra, pasa hacia donde está el carbono oxígeno, el de abajo, en la flecha de abajo negra, y forma un grupo carbonilo. Se va el hidrógeno para el NH de arriba y forma el NH2, un grupo amino. Hasta ahora tenemos un grupo amido, porque tenemos un carbonilo y un amino. Y entonces lo siguiente es que el hidróxido del agua realiza una sustitución nucleofílica. Entra el hidróxilo y sale el amino.
Entonces, uno de los hidrógenos del hidroxi es desprotonado por el NH2 y forma el NH3 del amoníaco. Y esto, al lado del amoníaco, esto que está al lado del amoníaco, perdón, queda en forma de ion, pero luego viene un protón sodio y forma una sal que es el acetato de sodio. Y así se forma la reacción, según cómo está el final, completa, liberando el amoníaco que se esperaba en el laboratorio. Eso ha sido todo, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Esperamos de corazón que les haya gustado y que les sea de ayuda.